Buenos días, hermanos. Muchas gracias por permitirme estar delante de ustedes esta mañana una vez más. Es un honor para mí y esperamos estar atentos a la voz de nuestro Señor, estar atentos a nuestros oídos, nuestro corazón abierto a lo que el Señor nos quiere hablar esta mañana, hermanos. Hermanos, estamos ya terminando la serie de la segunda epístola a la iglesia de Corintios. Sí, estamos ya tal vez a 2, me parece, sermones o 3 sermones de terminar ya. Y si tú has estado atento las últimas semanas a las prédicas, a los mensajes, habrás notado que había una palabrita en especial, sí, que se mencionó algunas veces. Y esa palabra es locura. No sé si ustedes recuerdan en los últimos sermones. La palabra locura, ¿sí? Solo para recordar, aunque ya se mencionó en otros domingos atrás, locura también podríamos traducir como irracionalidad o como necedad. ¿Sí? Es una palabra dura. Ahora, lo interesante de esta palabra es que nos hace pensar, porque Pablo toma esta palabra y en un fragmento de su epístola, de su carta, ¿sí? Habla como si estuviera loco, como si dejara de ser racional. Habla como si fuera necio. Y hermanos, es que en la vida cristiana hay cosas que a veces los cristianos hacemos, pero que van más allá de lo que decimos profesar y realmente se pueden convertir en una locura. Por ejemplo, recibir o tolerar un evangelio diferente. Es algo que mencionó ya Pablo algunos pasajes anteriormente. Hermanos, recibir o tolerar, abrir la puerta después de haber escuchado el evangelio glorioso del Señor Jesucristo, después de haber sido salvos por gracia, después de haber sido salvos por fe, y tú de repente estás buscando otra noticia, te fascinas por otra noticia que no sea Jesucristo y la cruz del Calvario. Hermanos, eso es una locura. Eso es una tontería. Hermanos, y si yo les dijera que los cristianos constantemente nos distraemos, nos refugiamos y descansamos y nos deleitamos en otra cosa que no sea Cristo. Y cuando viene alguna noticia y cuando escuchamos algo que de repente hace un boom dentro del cristianismo, lo tomamos como moda, lo tomamos como con ley, como si esto fuera más grande que la misma obra de Jesús. Hermanos, eso es una locura. Locura también puede ser, y se mencionó anteriormente, que el cristiano, hermanos, y ojo con lo que voy a decir ahora, que el cristiano que ha recibido su salvación solo por los méritos perfectos de Jesucristo, que el cristiano que ha recibido todo lo que tiene, no por nada de lo que él es, sino solo, absolutamente, por los 33 años de justicia de Cristo, que ese cristiano ahora se gloríe en lo que él es, que después de que él ha sido salvado empieza a confiar ahora en él mismo, que en su santificación descanse solo en él y que se olvide de Cristo. Hermanos, eso también es una locura. Y Pablo ha hablado a los corintios y de alguna manera él ha mostrado aún su gloria de lo que él es aquí, sí, por causa de ellos. Hermanos, pero hay una tercera locura. Y tal vez esa es la que vamos a mencionar hoy. Y es esta, hermanos. El haber recibido el amor inmerecido de Dios en su Hijo Jesucristo. Hermanos, el haber sido salvados por amor, porque Dios así lo quiso, porque Dios nos amó. Al haber sido salvados por Él, amados por Él. ¿Saben cuál es la locura? No amar a tu hermano, no amar a tu esposa, no amar a tu esposo, no amar a tus hijos, no amar a tus padres, aunque te parezcan que no merezcan, porque tú no merecías ser amado y fuiste amado. Entonces lo loco es que haber sido amado sin merecerlo, nosotros no amar al que no merece. Hermanos, eso es una locura. Y esto es lo que va a tratar Pablo en este episodio de hoy. ¿Me parece si oramos, hermanos, para que Dios nos guíe?
Señor bendito, una vez más te damos gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad de servirte, de conocer tu palabra, de escucharte, Dios. Gracias por este privilegio de que tú nos hables a través de tu Hijo. Oh Señor, en esta mañana te pedimos que tú seas, Señor, abriendo nuestros pensamientos, que seas abriendo nuestro corazón, nuestra mente para ti, Señor, que seamos cautivos por tu palabra, Dios. Evítanos, Señor, distraernos, quítanos el sueño también, los afanes, las ansiedades. Oh Señor, necesitamos escucharte. Ayuda también, Señor, a quien va a compartir esta palabra, que puede estar conectado en ti, que sus ojos estén en ti, no en los hombres, Señor. Y guíanos, Dios. Necesitamos esta palabra hoy. Tú nos quieres hablar. Y hoy, Señor, queremos escucharte. Señor, muéstranos a la luz de lo que tú inspiraste al apóstol Pablo, hablando a esta iglesia de Corintios. Y ayúdanos a vernos, Señor, no de más hacia menos a esta iglesia. No juzgarlos, Señor, sin primero mirarnos en ellos, Dios. Tal vez somos menos o en algunas cosas, Señor, algunos de nosotros tal vez seamos peor que ellos. Tanto como ellos, Señor, necesitamos de ti. Sálvanos, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Entonces hay tres locuras. La locura de conocer el evangelio y buscar otro evangelio. La locura, hermanos, de ser salvados por los méritos de Cristo y gloriarte en tus propios méritos. Y la locura, hermanos, de ser amados por Dios y no amar a nuestro prójimo. Son tres locuras. Y en esta tercera es la que nos vamos a enmarcar esta mañana. Hermanos, ustedes no tienen un bosquejo, sí, tal vez en su hojita de apuntes, pero si podemos hacer uno, podríamos hacerlo de esta manera, ¿sí? Vamos a hablar en primer lugar de la razón de la locura de Pablo, ¿sí? ¿Cuál es la razón por la cual en discursos anteriores él ha hablado como si estuviera loco? Y va a terminar esto hoy. Como un segundo segmento, nosotros hablaremos cómo es el actuar, ¿sí?, de su locura. Y tercero, cuáles son los temores de esa locura, ¿sí? La razón de su locura, el actuar de su locura y los temores de esa locura. Hermanos, Pablo ha pasado por un lapsus de aparente irracionalidad y ustedes lo han visto estas últimas semanas. Y en el versículo 11 del texto que hoy nos compete, hermanos, y quiero que me acompañen allí, vamos a encontrar algunas cosas. Él está cerrando un poco esto y él dice así, versículo 11, me he hecho un necio. Pablo no está diciendo yo soy un necio. Pablo no está diciendo yo tengo una naturaleza irracional. Pablo está diciendo me he hecho, me he transformado, he actuado como necio. He tomado un papel que no me pertenece, que no es parte de mi nueva naturaleza, ¿sí? Me he hecho un necio, me he hecho un loco, me he hecho irracional. Al gloriarme, dice, vosotros me obligasteis a ello. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué él se ha hecho necio? Y la respuesta es porque la iglesia de Corintios lo demandaba. Porque la iglesia se estaba gloriando en ellos mismos, porque habían falsos maestros allí, falsos apóstoles, los cuales estaban enorgulleciéndose en su carne, en lo que ellos eran. Y Pablo tiene que hacerse necio, ¿sí? ¿Por qué? Porque vosotros, dice, porque ustedes, porque me obligasteis a ello. Porque ustedes me obligaron. Hermanos, si tiene sentido, ustedes saben la vida de Pablo. Ya hemos escuchado que Pablo es quien plantó esta iglesia en Corintios. Pablo tenía un aprecio especial. O sea, tal vez la mayoría aquí venimos de alguna iglesia o varias iglesias. Y aún así amamos esta iglesia, o me equivoco, por eso estamos aquí. Pero tal vez alguno de ustedes ha estado muchos años, o estuvo años atrás y ha regresado. O tal vez alguno de ustedes conoció al Señor en esta iglesia. Dime si no amas esta iglesia de una manera especial. O si tú de alguna manera has contribuido para lo que la iglesia bíblica Gracia Eterna es ahora. Tú tienes un aprecio especial y Pablo lo tenía. Y Pablo llegó más allá de lo que otros llegaron. Y nadie puede dudar del alcance de Pablo. Hermanos,
Si Pablo merecía algo, era honra, era alabanza por esta iglesia plantada por él. Lo que Pablo, si algo merecía él, era un aplauso por su alcance y todo su ministerio. Hermanos, es lo natural. Hermanos, pero a cambio de eso, ¿qué estaba recibiendo Pablo por parte de esta iglesia? Si no es acusaciones, si no es juicios, si no es injuria, si no es negaciones. Hermanos, Pablo dice en el versículo 11, pues yo debía ser alabado por vosotros. Y no se está jactando. Es que de alguna manera era lo natural. Y esto, ¿pero qué recibió? Sin duda que no fueron alabanzas. Hermanos, y esto me hace pensar en algo especial. Hay muchas veces que tú sirves en algún ministerio aquí en la iglesia. Yo conozco a muchos de ustedes que están no solo en uno, sino en 2, 3, 4 ministerios. O hay momentos en los que tú sirves al Señor. ¿Y sabes qué? La iglesia te reconoce. Tal vez te mencionan en algún culto. Tal vez tienes la oportunidad de mostrar lo que hiciste acá atrás. Tal vez alguien te aplaude. Tal vez alguien te dice, hermanos, ánimo, porque lo que estás haciendo realmente es de bendición. Tal vez alguien te da una palabra de ánimo, una palmada. Y eso está bien. Muchas veces recibimos un reconocimiento por lo que hacemos. Padres, madres, hijos. Muchas veces tú sirves en tu hogar, que también es un ministerio, y haces algo por tu esposa y la amas y provees y sustentas, y tu esposa te dice gracias porque hoy trajiste el pan, gracias por tu esfuerzo y tu sudor. O esposos o esposas, muchas veces ustedes se levantan temprano, atienden a sus hijos, atienden a sus esposos, y aquí no atienden. Y sus esposos les reconocen, les dan un beso y te dicen gracias. ¿Verdad que muchas veces? Hermanos, pero también es muchas veces que no nos van a decir gracias. Y de hecho van a ser la mayor cantidad de veces. Si yo me pongo a pensar en mis días, ¿cuántas veces le agradezco a mi esposa por todo lo que hace? La realidad es que es muy poco, es muy pobre. ¿Y saben qué? Ella sigue haciéndolo. Hermanos, y en el ministerio es así. Muchas veces te aplaudirán, muchas veces reconocerán lo que tú haces, pero me temo decirte que la mayoría de veces no lo harán. Hermanos, ¿qué importa si no lo hacen? ¿O acaso tú estás sirviendo por un reconocimiento? ¿O acaso tú sirves por los aplausos o por las recompensas? Hermanos, Pablo debía ser alabado, pero ¿qué se encontró? Con una pared de los corintios, con una dureza de su corazón. Y aquí está Pablo escribiéndoles una vez más. Hermanos, así es la vida del cristiano. Si tú vives solo por las recompensas, hermanos, ¿sabe qué va a pasar en tu ministerio? ¿Sabes qué va a pasar con tu matrimonio y con tus hijos? Es que tú vas a hacer cosas solo al límite de lo que las personas te ven, de lo que las personas te aplauden y del reconocimiento de las personas. No vas a hacer más. Si no te ven, no vas a hacer nada. Si nadie te reconoce y nadie te aplaudirá, mejor ni te vas a meter en ese ministerio, en ese servicio. Tal vez solo vas a hacer hasta lo que te piden, pero ni un poco más. ¿Por qué servimos, hermanos? ¿Servimos por reconocimiento? Si no te reconocen, ¿seguirías sirviendo? Si nadie sabe de ti, Dios te manda a un lugar donde nadie sabe, y no estás en conferencias, y no estás en internet, y no tienes Facebook, ¿servirías? Hermanos, solo un paréntesis. Yo sirvo como misionero y yo tengo Facebook y puedo mandar reportes y fotos y puedo mantener al tanto a personas que me apoyan a mí. Pero a veces me pongo a pensar y digo, ¿cómo era hace 30 años? Tal vez una carta y solo texto, o una postal o una foto en todo el año.
Tal vez el ministerio era más genuino, tal vez era más transparente, pero nosotros ahora estamos esperando siempre algo a cambio. Estamos haciendo las cosas conforme nos ven, hermanos. Pero qué diferente sería, hermanos, si nosotros hiciéramos como Pablo y todas las cosas las hiciéramos como para el Señor. Acompáñenme a Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Miren lo que dice Pablo a otra iglesia. Yo creo que si nosotros realmente viviéramos de esta manera, no seríamos tan frustrados y tan fruncidos a veces cuando hacemos algo. Dice así, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Cómo? ¿Para quién? Para el Señor. Para el Señor, no para los hombres. Para el Señor. Él te ve, hermanos. Cuando nadie te ve, Dios te ve. Cuando nadie te alaba, sabes que Dios está viendo y Él está siendo alabado. Y no para los hombres, versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermanos, yo prefiero servir a Cristo, porque Él me ha dado todo, porque Él me ha dado más de lo que yo sirvo, porque Él ha pagado muchísimo más de lo que yo puedo hacer en toda mi vida. Y porque yo siempre le deberé a Él, no Él a mí. Sirvamos al Señor, sirvamos a Cristo y vas a ver cómo el gozo recuperas en tu ministerio, en tu matrimonio. Hermanos, no le ames a tu esposa, no le sirvas por recibir algo a cambio. Sírvele porque el Señor te manda que le sirvas. Esposas, atiendan a sus esposos aunque sean ingratos y duros como yo a veces lo soy. No por lo que ellos son. Porque si vas a depender de su agradecimiento, hermano, no va a funcionar. Te vas a frustrar, te vas a cansar, vas a hacer querer salir corriendo. Pero mira bajo el lente del Señor y sirve. Esposos, trabajen, suden, esfuércense. Dirijan su hogar, sean sacerdotes de sus hogares. Perdón que me quede mucho en este punto. Pero háganlo como para el Señor. No lo hagan solo por su esposa, aunque eso es bueno. No lo hagan solo por sus hijos, aunque eso es bueno. Porque va a haber días en los que ellos van a ser muy ingratos también. Y vas a querer lanzar la toalla. Hagámoslo como para el Señor, hermanos. Pero ahora volvamos a nuestro texto. Versículo 11 mismo. Pero para Pablo no solo el problema era la falta de reconocimiento por parte de esta iglesia. O sea, ¿saben qué es peor? Que la iglesia, Pablo está haciendo algo por una iglesia, se está esforzando, los ama. Y la iglesia no le reconoce, pero lo peor es que la iglesia no solo que no lo reconoce, sino que reconoce a otros. O sea, eso es peor. No solo que no aprecian lo que Pablo hace, sino que están apreciando y confiando en otros. Entonces Pablo dice algo aquí en el versículo 11. Porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Algunas traducciones van a encontrar como superapóstoles, ¿sí? Y no está hablando de los otros apóstoles, sino de hombres que querían tomar el lugar que no les pertenecía y que estaban de alguna manera injuriando a Pablo. No he sido menos que aquellos apóstoles. No he sido menos. Eso quiere decir que o ha estado al mismo nivel o más. De hecho, estaba más. Pero miren cómo termina esta declaración Pablo. Aunque nada soy. No he sido menos que ellos. De hecho, yo sí soy apóstol de Cristo, podría decir Pablo. Y ya vimos pasajes anteriores como él mostraba de todo lo que podría gloriarse. Pero miren cómo termina este momento de locura. Parece que ya está volviendo en sí Pablo. Y es el Pablo que conocemos. Aunque nada soy. Nada soy, hermanos. Hermanos, nosotros a veces estamos esperando cosas a cambio.
Y a veces nosotros tenemos un estima muy, muy, muy alto. Y tal vez cuando Pablo miraba a esta iglesia de Corintios, a él debe haberle dolido. Si yo hubiera sido Pablo, hace rato dejaba de servirles. Segunda carta, nunca. Esta es la tercera, peor. Sí, tampoco. Pero Pablo, como mira a los hermanos de Corintios, a través de Cristo, hermanos, puede decir esto: soy tanto, escucharán esto, soy tanto, pero delante de los méritos de Cristo, no soy nada. Podemos compararnos entre nosotros, hermanos, y de hecho lo hacemos a diario. Y lo peor que puedas hacer. Y sin duda algunos de ustedes serán más sabios que otros. Otros estarán en un proceso de madurez más que otros. Otros tendrán una devoción, otros orarán más que otros, otros cantarán bonito, otros serán más ordenados y más puntuales. Y podrías tú mirarte delante de los demás y ¿sabes qué? Te vas a inflar y te vas a llenar de orgullo. Mejor mira al perfecto, mira a Cristo, desínflate un poquito, porque delante de lo que Él es, no eres nada. No eres nada, hermanos. No merecemos nada. Y tanto que Él nos ha dado. Y aún sin ser nada, Él te da tanto. Te da tanta de su gloria. Hermanos, ese es nuestro Señor. Entonces Pablo, de alguna manera, en estos pasajes, lo que nos está mostrando es que Él se ha vuelto necio por una necesidad. Pero al mismo tiempo, aunque merecía ser alabado, no recibe esa alabanza. De hecho, recibe injurias. Y aunque es más que estos falsos apóstoles, versículo 12, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Él está haciendo un énfasis, hecho todo. Y tenía de qué gloriarse. Pablo termina y dice, pero no soy nada. Delante de Cristo no soy nada. Hermanos, y esto también es una locura. Pero ahora va a hablar Pablo a través de otro tipo de locura. Una locura para el mundo. Así es la vida del cristiano. ¿Cómo que no eres nada? ¿Cómo que no vales nada? ¿Qué pensaría el mundo si tú dices algo así? ¿Qué pensaría un psicólogo si escucha a Pablo? ¿Verdad? Este está mal. Él tiene un problema. No, hermanos. Así que vamos a pasar a cuál es el actuar de Pablo en esa locura. Y hay cosas, hermanos, que Pablo ha hecho, ¿sí?, con la iglesia de Corintios. Y hay cosas que Pablo no ha hecho. Y se le está acusando por estas cosas. Voy a empezar ahora por lo que no ha hecho. Versículo 13 y 14 dice así: porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Pablo va a hacer una pregunta y va a responder aún de una manera irónica. Hermanos, iglesia de Corintios, ¿acaso ustedes han sido menos que otras iglesias? ¿Acaso los he tratado en menor medida? ¿Acaso les he amado menos? ¿Acaso no he dado lo suficiente por ustedes, hermanos de Corintios? ¿Acaso hay algo de recriminarme en esto? Si hay algo, que habéis sido menos en otras iglesias, dice Pablo, versículo 13, sino en que yo mismo no he sido carga. Si hay algo que sí has recibido menos, hermanos, no es mi amor, no es mi cuidado, no es mi pastoreo, no es mi doctrina, no es mi evangelio. Hermanos, es la carga que yo puedo ser para ustedes. ¿Se dan cuenta de la ironía? Es haber sido una carga para ustedes. Eso es lo que ustedes han recibido menos. Porque otras iglesias sí me han soportado, sí me han sostenido, sí me han aguantado. Pero eso no ha sido para ustedes. Perdonadme este agravio. Perdónenme si les ofendo con esto. Perdónenme si aún esto les ofende. Así que lo primero que no hizo Pablo es ser una carga. Él no ha sido una carga. Y él de alguna manera muestra
que aún esto podría ser un error. Dice, perdónenme si esto ha sido algún problema para ustedes. Versículo 14 dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y una vez más dice, y no seré gravoso, no voy a hacer una carga. Si ya he ido 2 veces y no he sido una carga, voy a ir una tercera. Y Corintios, tranquilos, tampoco esta vez voy a hacer una carga. No se ofendan una vez más. Sigue con versículo 14. Porque no busco, dice, lo vuestro, sino a vosotros. Y lo segundo que no ha hecho Pablo, aparte de no ser una carga, hermanos, es sacar provecho de la iglesia de Corintios. Y justamente es de esto de lo que le estaban acusando. Avancemos rápidamente, saltémonos unos pasajes al versículo 16. Versículo 16 dice así: pero admitiendo esto, que yo no he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. En otras traducciones, aquí está un poquito difícil de entender, de tal vez entenderlo, pero en otras traducciones, ¿sí? Por ejemplo, yo les voy a leer aquí lo que dice NBI. En todo caso, dice, no les he sido una carga, es que como soy tan astuto, les tendí una trampa para estafarlos. Pablo lo que está diciendo aquí es, yo no les he sido carga, pero ustedes me están acusando de que entonces de alguna manera he buscado una manera escondida, un plan B, un as bajo la manga para sacarme provecho de ustedes. Y ustedes se han dado cuenta de esta trampa. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Acaso yo les he estafado? Repito, versículo 16. Pero admitiendo esto, pero reconocen esto, que yo no he sido carga, sino que parece que ustedes admiten como si es que, como soy astuto, os prendí por engaño, os he sorprendido. Versículo 17. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Entonces, ¿qué estaba pensando esta iglesia? Estaban pensando que tal vez Pablo nunca les pidió específicamente algo para él, o nunca les pidió ganancias. Estamos hablando de algo monetario, pero tal vez Pablo, inteligente, envió a Tito y a otros hermanos con la causa de que la iglesia de Jerusalén está pasando necesidad, para que le den ofrendas a Tito, y entonces Pablo llevarse una tajada y el otro se quedará a Tito. Eso es lo que estaban pensando. O sea, estaban, no solo que no le alababan a Pablo ni le reconocían, sino que le estaban viendo a Pablo como un mentiroso, estafador y ladrón. Dime si no te dolería que de alguna manera te hayan visto de esta manera, o que hermanos te hayan acusado de esta manera. Pero Pablo dice, versículo 18, rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y las mismas pisadas? ¿Acaso él no ha mantenido lo que yo he mantenido? ¿Acaso no les ha dado el mensaje que yo predico? ¿Acaso él no es de mi misma línea? ¿Por qué me injurian, iglesia? ¿Por qué me acusan? No he hecho nada. No tienen por qué hacerlo. No les he sido carga, tampoco les he estafado, tampoco les he timado. Volvamos al versículo 14. Corintios, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. No busco lo que ustedes tienen. No busco su dinero, no busco sus ganancias, ni aún busco sus ofrendas. Yo, Corintios, los busco a ustedes. Yo tengo una necesidad con ustedes. No lo que ustedes tienen, sino ustedes. Hermanos, cuando nosotros servimos en un lugar, y perdón que voy a hablar mucho del servicio, pero es que esto es de lo que está hablando Pablo. Si tú estás en algún ministerio,
Hermano, ¿qué es o quién es tu ganancia? ¿Qué es tu ganancia? ¿Que te devuelvan un favor? ¿Que sean recíprocos contigo? ¿Que si invitas a almorzar a un hermano un domingo, algún día cuando tú no tengas que comer te inviten a almorzar? ¿Por qué ayudas? ¿Por qué levantas tu mano en servir en cualquier actividad de la iglesia? ¿Lo haces por buscar algún tipo de ganancia? Hermanos, ¿o es el corazón de las personas, las almas de las personas, el crecimiento de las personas, la santificación de las personas, tu ganancia? ¿Cuál es tu ganancia? Esto se puede ver, hermanos, muy obvio, y Pablo lo va a usar un ejemplo aquí. Y es en el amor a veces entre los padres y los hijos, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo 14 al final. Pues no deben atesorar. Este atesorar puede ser traducido como ahorrar, ¿ya? O acumular. No deben atesorar, no deben ahorrar los hijos para los padres. Es verdad. Sino ¿quiénes? Los padres a los hijos. Hermanos, y esto es real. Los padres, ahora ya soy papá, así que puedo hablar con autoridad de causa, aunque de 7 meses, pero hermanos, los padres, no creo que damos de comer a nuestros hijos, los cuidamos, porque estamos esperando que cuando nos jubilemos ellos nos den de comer y nos atiendan y nos den un cuartito y no nos manden un asilo, ¿verdad? No creo que un padre cuide a sus hijos porque está esperando que cuando sea anciano ellos lo cuiden a ellos. De hecho, creo que un padre nunca piensa en eso y nunca piensa en que va a envejecer. Yo estoy seguro que todos los padres, todo lo que hacen por sus hijos es porque aman a sus hijos, ¿verdad? Y yo creo que ustedes se gozan en lo que sus hijos hacen, no en que ellos les devuelvan un favor, ni siquiera en el gracias de sus hijos. Yo estoy seguro que donde más satisfacción sienten es en los logros y el crecimiento de sus hijos, ¿verdad? Hermanos, así tiene que ser la iglesia. Si tú estás en una posición de liderazgo, si tú estás en la posición de servir, si tú estás a cargo de hermanos, ¿sabes dónde tienes que encontrar tu satisfacción aparte de en Cristo? En verles crecer, en que sean más santos, en que sean más a la imagen de Cristo. Allí tienes que encontrar ese gozo, no en que te devuelvan, no en que te aplaudan. Y Pablo siente esto. Pablo los ama. Y él lo único que quiere es que crezcan, es que dejen su pecado, es que sean cristianos más maduros. Es que quiere verlos más a la imagen de Cristo, hermanos, como un padre a sus hijos. Hermanos, ¿y qué hizo Pablo? Si bien es cierto, no fue una carga, si tampoco entonces fue un tramposo, si tampoco los estafó. Pero ¿saben qué sí hizo Pablo? Pablo, hermanos, hizo nada más que esto: amarlos inmerecidamente. Versículo 15. Y yo, con el mayor placer, dice, en esta tercera visita, gastaré lo mío. Y Pablo dice: hermanos, yo no voy a hacer en esta tercera visita una carga para ustedes. Yo no voy a esperar algo a cambio. Yo no voy a esperar que me ofrenden, ni que me mantengan, ni que me sostengan. Yo, Pablo, con el mayor placer, con el mayor gozo, contentamiento y deleite, gastaré en lo mío. Y encuentra aún satisfacción en esto. Yo mismo invertiré en lo mío. Si es necesario, trabajaré, me esforzaré, haré todo lo que sea necesario para no ser una carga para ustedes. Y encontraré contentamiento en esto. Y lo haré. Y aún dice versículo 15, yo mismo me gastaré.
¿Poquito? ¿Qué dice el texto, hermanos? Un poco me gastaré, una parte, porque así somos nosotros. Yo doy una partecita de mí. Cuando tengo que servir, hasta la parte donde me siento cómodo, hasta donde no tengo que dar más. No, Pablo dice, todo, todo. Yo mismo me gastaré del todo. Aún moriría por ustedes. Todo daría, toda mi vida. ¿Saben por qué? Por amor de vuestras almas. Porque los amo. Porque quiero que sean salvos. Porque quiero verlas por la eternidad. Porque son mis hermanos. Porque no busco ningún aplauso ni reconocimiento. Yo quiero verlos crecer, Corintios. Y por eso estoy haciendo todo esto, dice Pablo. Hermanos, y termina Pablo el versículo 15. Aunque amándoos más. Y Pablo sabe que aunque más de, sea amado menos. Aunque dando toda mi vida, aunque sacrificándolo todo, ustedes me amen menos. Yo voy a amarlos. Yo voy a dar todo, aunque no me den nada. Olvidemos, hermanos, lo que el mundo piensa de lo que es amar. Aunque sea esta la semana de San Valentín, no es que quería hablar del amor, pero justo se dio. De veras. Pero ¿qué piensa el mundo? Amar es dar, pero también recibir. Y el amor en el mundo funciona más en recibir que dar. Y todas las personas dan porque quieren recibir. Por lo menos recibir en la medida de lo que yo he dado. Por lo menos. Si no, denme más. Y si tú das algo a alguien y te dan algo menos, ¿cómo te sientes? ¿No es cierto que te sientes un poco frustrado? Pero ¿cómo no me dieron? Llega Navidad y tienes el amigo secreto y tú das y gastaste esto y te dieron una pinilla. Y entonces tú te sientes frustrado. Hermanos, así somos las personas. ¿Y saben qué? Los cristianos también somos así. Pero olvídense, hermanos, eso no es amor. Eso es cualquier cosa menos amor. Olvídense de esa idea. Hermanos, el amor verdadero es amar sin esperar nada a cambio. Amar por amar. Y les tengo una noticia. Solo Dios ha amado así. Solo Él nos ha amado de esa manera. Vamos a ver algunos pasajes. De hecho, porque Dios nos ha amado, nosotros deberíamos amar así. ¿Por qué no deberíamos amar al que no merece? Es la pregunta. Lo primero es porque si el Rey del universo, solo pensemos de esta manera, si el creador de todas las cosas, el que merece toda gloria, honra, imperio y majestad, si a quien le debemos todo, se humilló a sí mismo, dejó su trono en el cielo, tomó semejanza de hombre y dio su vida por nosotros. Si el que merecía todo, nos dio todo. Si el que merecía ser alabado fue menospreciado, ¿por qué habría de ser diferente con nosotros, hermanos? ¿Por qué no habríamos nosotros de ser menospreciados también? Hermanos, miren lo que dice Isaías 53:3. Hablando tal vez de Jesús y lo que iba a pasar con él. Miren lo que dice el versículo 3, 53:3. Despreciado. ¿Y fue o no fue así? Fue así. ¿Qué fue Cristo? Desechado. ¿Fue o no fue abandonado? A los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. ¿Qué más? Entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él
el rostro fue, ¿qué cosa? Menospreciado. Y este que escondimos de él el rostro, también podríamos entenderlo como que nadie lo quería ver. Ni siquiera querían regresarle a ver. O mejor, ni te muestres. Ocultemos su rostro. Ocultémosle. Vale tan poco que ni se muestre. Y no lo estimamos a Jesucristo, hermanos. Él fue menospreciado. ¿Y tú? ¿No quieres que te menosprecie nunca? ¿Crees que la vida cristiana es sin ningún tipo de menosprecio? Estás equivocado. Primera de Corintios 1, 27, 28. Dice que Dios nos escogió a nosotros. ¿Por qué? Según, dice, sino, bueno, un poquito más adelante, dice versículo 27, Primera de Corintios 1, 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo fuerte del mundo, no, y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte y lo vil y lo malo. ¿Y qué cosa más dice allí, hermanos? Y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Y saben qué? No sé si esto es buena noticia, pero ser cristiano muchas veces es motivo de menosprecio. Y tú lo sabes. Mejor dicho, si nunca has recibido menosprecio por la causa de Cristo, resaltando, por la causa de Cristo, ¿realmente eres cristiano? Porque el siervo no puede ser mejor que su Señor. Parte de la vida cristiana. Y segundo, hermanos, ¿por qué habríamos de amar más al que no me ama? Porque Cristo nos amó aunque no merecíamos. Hermanos, eso es lo que yo llamo un Cristo estima. ¿Sí? Porque el cristiano, hermanos, no tiene autoestima. No, lucha con quitarse esa autoestima. Pero tú no busques autoestima. No busques autosuficiencia. Por favor, todo tu estima debe estar en Cristo. Tú tienes un Cristo estima. Y eso es mejor. Porque tú y solo tú y tu vida es débil, es frágil, es pequeña. Se rompe, peca y cae. Pero si tu estima está en Cristo, entonces es fuerte. Entonces permanece y para siempre. Hermanos, Primera de Corintios 9, 14, 15. El último versículo fuera del texto de hoy. 9, 14, 15. Y Pablo pensaba así. ¿Por qué Pablo seguía y seguía? ¿Por qué los amaba? Versículo 14 dice, Primera de Corintios 9, 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Versículo 15. Pero yo, y está hablando la misma iglesia, de nada de esto me he aprovechado. De nada de esto me he aprovechado, iglesia. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. No importa, iglesia, no importa que no me apoyen, no importa que no me sostengan económicamente. A mí, específicamente, dice Pablo, porque prefiero morir antes de que nadie desvanezca esta mi gloria. Porque Pablo entiende, hermanos, que Cristo murió por él cuando él no merecía nada. Que lo que él merecía, el infierno, Cristo le dio el cielo. Que cuando él solo tenía manchas y pecados y cargas, Cristo le vistió de justicia y santidad. Que Cristo le dio todo. Entonces su vida ya no tiene sentido, ni lo que le dé, ni nada de eso. Pablo tiene una gloria mucho mayor. Que delante de esa gloria que es Jesús, todo lo demás pierde valor. Hermanos, y por último, ¿cuál es el temor de su locura?
Bueno, Pablo, llegando a este punto, tiene un temor natural. ¿Qué pasa si les he escrito, pero la iglesia no se ha arrepentido? Ya Tito le había dado algunas noticias, se había gozado, pero ¿qué pasa si han vuelto esas andanzas? ¿Qué pasa si están iguales? Versículo 19. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Puede entenderse también como: ¿pensáis aún que nos defendemos con vosotros? ¿Todavía creen que estamos peleando contra ustedes? ¿No se dan cuenta que estamos haciendo todo esto porque los amamos? Delante de Dios, versículo 19, en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo, versículo 20, que cuando llegue no os halle tales como quiero, y os he hallado de vosotros cual no queréis. Pablo tiene miedo de encontrarse con ellos y que están iguales. ¿Y qué pasa si están iguales? Se van a encontrar con Pablo, con este Pablo que está escribiendo, y me hallen como no quieren hallarme. Porque si Pablo va a tener que disciplinar, eso también es amor. Y entonces, ¿qué hay entre vosotros? Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Hermanos, y cuando yo leo todo esto, vivo mi vida cristiana, ¿cuántas de estas cosas hay? ¿Cuántas de estas cosas? Iglesia, ¿con cuántas de estas cosas estaremos luchando ahora? Versículo 21. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Y quizás hasta tenga que llorar. Tiene ese temor, Pablo. Tiene ese temor. Hermanos, es verdad que muchas veces nos corresponden según lo que damos. Es verdad que muchas veces amamos y nos aman. Gloria a Dios por eso. Pero también es real, hermanos, que muchas veces vamos a amar y no nos van a amar. Vamos a servir y no nos van a reconocer. Vamos a esforzarnos, ¿sí? Y nadie te dará una palabra de ánimo o aliento. Pero también eso es parte de la vida cristiana. Yo quiero terminar con esto, con una pequeña conclusión. Hermanos, amemos más al que no nos ama. Si tu esposa no te ama como tú mereces o como tú crees que debe ser amado, si no se esfuerza, si tu esposa realmente no tiene interés por crecer en el Señor, por ser tu ayuda idónea, esposos, ámenla más. Den su vida por ellas. Ámenla más, aunque les amen menos. No importa, ámenla más. Esposas, si tu esposo es duro, es áspero, si tu esposo nunca te dice un te amo, una palabra tierna, si no reconoce toda tu labor, si ni siquiera está guiando en el Señor tu casa, si a veces parece más tu enemigo, por favor, ámalo más. Ámalo más. Aunque no te ame, ámalo más. Hijos, si sus padres son duros, provocan su ira constantemente, no les entienden, parece que no les comprenden. Recuerden, sus padres también son pecadores, también son humanos. Ámenlos más, hónrenlos. Hermanos, si hay alguien que te ha ofendido en esta iglesia, si hay alguien que ha sido duro contigo, que ni te saluda, por favor te pido, ámalo más. Ámalo más como Cristo nos amó. Que Dios nos ayude a amar más, sin importar que seamos amados menos. Y si tú estás esta mañana, pero no puedes amar más, estás en tu casa y es una guerra,
la Tercera Guerra Mundial. Tienes a tus hijos, pero se han ido de tu control. ¿Sientes que los estás perdiendo? Si tú sientes que estás perdiendo todo y no puedes dar amor, dices, no puedo dar lo que no tengo. Entonces, yo quiero decirte, por favor, mira a Jesús. Él te amó. Descubre su amor. El amor más grande, sin comparación, sin medida. Sumérgete en ese amor. Descansa en ese amor. Y entonces aprenderás a amar. ¿Sabes cuánto te amó Jesús? Tanto te amó que dio su vida en la cruz del Calvario y se levantó al tercer día por tus pecados, por amor a ti y para la gloria de Dios. Ríndete ante Él y ama más. Vamos a orar.